Todo tiene su tiempo. Hemos oído en el libro del Eclesiastés, su tiempo y su momento, todas las tareas bajo el cielo, y ha enumerado una lista muy larga de actividades humanas, de actitudes espirituales, y todo tiene su tiempo. Comprobé las ocupaciones que encomendó Dios a los hombres para afligirlo. Todo lo hizo hermoso y a su tiempo. Cuando yo oía esta lectura pensaba, no debo caer en la tentación de pensar que hoy no es el tiempo de las mujeres. Porque si en alguna época de la historia no fuese el tiempo de la mujer, esa época es suicida, está abocada al fracaso. Y sin embargo, todo a nuestro alrededor parece que quisiera indicarnos esto. Hoy no es el tiempo de la mujer, no es el tiempo de la mujer pura, de la mujer inteligente, de la mujer madre, de la mujer sacrificada, de la mujer emprendedora, de la mujer sufrida, intrépida, audaz, gallarda. No es el tiempo de la mujer eclesial, ardiendo en celo por la gloria de las almas y de Dios y por la salvación de las almas. No es el tiempo de la mujer llena de esa santa desvergüenza envuelta en pudor y en modestia con que la mujer sabe poner al hombre en su sitio, como una Catalina de Siena puso en su sitio a los cardenales de su tiempo y al Papa, al que por un lado llamaba el dulce Cristo en la tierra y por otro lado le decía sus errores y cobardías y vicios. Y uno dice, ¿y dónde están esas mujeres hoy? ¿En la sociedad? ¿De dónde podríamos sacar en toda España esa es inigualable, pero en fin, aunque sea parecida de lejos, una Isabel la Católica, o una Doña María de Padilla, o una Agustina de Aragón? Pero ¿de dónde podríamos sacar? También es irrepetible, pero alguien parecida a una Teresa de Jesús, o a todas las seguidoras que tuvo. Y Eustoquio. Yo pensaba ayer y rezaba, preparando un poco este retiro. Se me escapaba esta jaculatoria, esta oración. ¿Dónde estás, Eustoquio? ¿Dónde estás? Porque es un poco como Jesús resucitado. Su tumba está vacía. Allí la enterraron y después nadie sabe quién se llevó sus reliquias, pero allí no están. Junto a la tumba de su madre Paula, a la que cuidó con tanto amor que solo se separaba de su cabecera para ir a orar por ella en la gruta de Belén. Aquella mujer que había sido discípula de la gran matrona. ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres! La gran matrona romana, Santa Marcela. Y hija de Paula, hermana de Blesila, y pupila de Jerónimo. Qué bien se entendería con él esta Eustoquio, que hablaba como nosotros hablamos el español,
hablaba ella el hebreo y el griego, y que fue una importante secretaria para la obra magna, increíble, absolutamente admirable, de la traducción de toda la Biblia, Vulgata. Esas mujeres estuvieron ahí detrás, y después los monasterios de vírgenes consagradas que Jerónimo había dejado, debieron su continuidad, y ustedes la deben hoy, aunque lo de ustedes es un renacimiento, pero tiene su germen allí, a Eustoquio. Qué buena administradora de almas y de cuentas. De todo valía, para todo. ¿Y esas mujeres dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué faltan hoy? Porque no se vive en la Iglesia, no diremos ya en la sociedad, que está perdida, pero la sociedad va al ritmo que le marca la Iglesia. Y la Iglesia está hoy empeñada en una absurda autodemolición que ya señaló con esta misma palabra el Papa Pablo VI. Así lo dijo. Como dijo también que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia, y los que decían, este es de los nuestros, dejaron de decirlo. La autodemolición de la Iglesia sucede cuando ella renuncia a mover al mundo para moverse ella al son que le baila el mundo. Y entonces en la Iglesia falta la centralidad de Dios, la primacía de Dios, el absoluto de Dios. Eso que nos señalaba con su dedo trémulo, tímido, pero firme en la indicación, con su humildad característica, Benedicto XVI. Y como no estamos acostumbrados a que se nos hable así, pues fue tiempo de arrojar piedras a aquel pontificado. Y la Iglesia está un poco desnortada. ¿Por qué? Porque falta en ella la actitud de Santa Eustoquio, que sacó, hemos dicho en la colecta, de su corazón virginal, qué maravilla de carta, no sobre las excelencias de la virginidad, como se suele titular, sino sobre los peligros que acechan al estado virginal, la que le dirige San Jerónimo. Esta tarde nos servirá de guión para la meditación, esa carta espléndida, documento único en toda la literatura espiritual. No, hizo germinar en su corazón virginal las semillas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí está el secreto. Para hacer germinar hay que preparar la tierra, limpiarla de abrojos, de espinas, de piedras que puedan, como dirá nuestro Señor en la parábola del sembrador, ahogar la semilla. Esa tierra tiene que prepararse. Y entonces el grano de la Sagrada Escritura, la semilla del Antiguo y del Nuevo Testamento, cae en un corazón preparado. ¿Cuándo está preparado ese corazón? Cuando es virgen. ¿Cuándo es virgen ese corazón? Cuando nadie del sexo opuesto ha tocado el cuerpo que lo envuelve. No, eso no es una comprensión auténtica de la virginidad. Ese corazón es virgen cuando no tiene ídolos, cuando no persigue afectos inmaduros,
no centrados en el único esposo, cuando no clama constantemente por sus fueros, cuando no contempla sus heridas, entonces se trata de un corazón virginal, un corazón de niño, un corazón sencillo, pobre, humilde, receptivo, como el de María, a quien llamamos la Virgen. Y ya está todo dicho. Pues ese fue el corazón de Eustoquio, un corazón virginal, y por eso germinaron en él las semillas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta ha sido la presentación de la Santa en la oración colecta, y después, según la estructura de las oraciones litúrgicas, ha venido la petición. Oh Dios, que hiciste germinar en el corazón virginal de Santa Eustoquio las semillas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Despierta o suscita en nuestra familia religiosa el celo por tu palabra, de manera que no dejemos de sacar tesoros antiguos y nuevos del arca de las Sagradas Escrituras. ¡Oh! ¡Qué programa de vida! ¿Qué legión de contemplativas así podría transformar hoy la Iglesia? Tendrían que distinguirse mucho por este carisma específico de la lección divina, del silencio monástico primorosamente preservado para que el monasterio fuese un laboratorio de estudio, una oficina de investigación de la Sagrada Escritura. Y el pecho de cada una de las moradoras de ese lugar, de ese monasterio, fuese, como quería Jerónimo, una biblioteca Christi. Pidamos hoy a Santa Eustoquia, ya no sabemos cómo es, parece que Eustoquio, pero se encuentra de las dos maneras, porque es Eustoquium Julia, Julia la de los Eustoquios. Era un poco el apellido Eustoquio, y al pasar a castellanizarse ponemos en singular lo que en ella es plural. Julia de los Eustoquios. En fin, nosotros llamémosla Eustoquio, que es un nombre bastante feo, pero como la vida es bastante bonita, todo se ilumina al mirar a esta mujer, que a un lado tiene a Paula, a otro a Jerónimo, más allá a Marcela, a Blesila, a Sela, que Saga, porque este es el tronco, y el tronco está bien plantado y bien enderezado. No sean ustedes ramitas así, díscolas, rebeldes o sin deseos de dar frutos, sino que sean ramas verdes, pujantes, que manifiesten que reciben la savia de este tronco tan robusto, tan vigoroso, el tronco Jerónimo, que no podía más que ser trasplantado para reverdecer y ofrecer a la Iglesia frutos espléndidos. No podía más que ser trasplantado a la tierra española, que es muy buena tierra, ha sido siempre muy buena tierra para producir buenos frutos de santidad. Y cuando la orden jerónima, lo mismo que un río, se ha escondido bajo tierra y pasan siglos y nadie la descubre, vuelve a aparecer en España. Y entonces
da lustre y esplendor y coopera a que tengan una historia gloriosa. Lugares tan significados como Guadalupe, como el Escorial, como Yuste. La orden jerónima es España. Y cuando vuelve a agonizar, suscita al Señor otra mujer, al estilo de aquellas, Eustoquio y Paula, otra mujer que también buscó la dirección de varones preclaros y sabios. Y también se pregunta hoy uno, ¿y esos hombres dónde están hoy? Y esa mujer se llamó Cristina de Arteaga y dejó la casa del infantado por la casa del infante divino y volvió a Belén como Jerónimo para encontrar las semina verbi, las semillas del verbo, y estudiar a Cristo, estudiar a Cristo. A mí me conmueve todo esto. Cuando se lo recuerdo a ustedes, que lo saben mejor que yo, pero en fin, se lo recuerdo, me emociono y me conmuevo, porque el Señor va componiendo la historia a base de personas, a veces muy pequeñas, la mayoría de las veces, muy ocultas, muy insonoras, que no cooperan menos al tejido de esa historia que estas otras. Pero estas otras son admirables, son admirables. Y pensar que en el siglo IV, en los albores primerísimos del cristianismo, cuando éste ha podido empezar a desperezarse ya por fin y a sacudir la clandestinidad a la que estaba sometido, y se le concede carta de ciudadanía en Roma, por tanto en todo el mundo conocido, y comienza a expandirse, hace el Señor surgir figuras como la de un Agustín de Hipona, que tiene detrás a una mujer. ¿Qué mujer? Mónica. Y así tantos otros. Y se alza entre ellos con luz propia, no propia porque la recibe del Verbo encarnado, pero con una luz muy potente, que es la de la Sagrada Escritura, se alza Jerónimo. Y por muy fogoso que él fuese, por muy capaz, solo no hubiera podido. Y un hombre sin las mujeres no va a ninguna parte. Y el Señor le concede a estas. En fin, estoy deteniéndome en repetir la misma idea, pero me gusta dar gracias a Dios por hacer las cosas tan bien. Todo lo hizo hermoso y a su tiempo. Les dio el mundo para que pensaran, y el hombre no abarca las obras que hizo Dios, del principio hasta el fin. Así hemos terminado el libro, el pasaje del Eclesiastés. Qué hermoso lo hizo Dios todo, y el hombre no abarca las obras que hizo. Qué constelación de estrellas, de astros refulgentes en el cielo de la Iglesia. Qué enseñanzas, qué ejemplos, qué luminosidad, qué caminos nos han trazado. ¿Y nosotros qué hacemos hoy? No estamos llamados a ser Eustoquio, ni a ser Jerónimo, ni Cristina de Arteaga, ni nadie está llamado a ser otro. Cada uno está llamado a ser él, porque Dios lo hizo todo hermoso. Pero cada uno estamos llamados a ser nosotros mismos
desarrollando el carisma propio al que Dios nos ha llamado y con el cual nos acomuna, nos fusiona de alguna manera. Y el carisma de las Jerónimas es este: hacer germinar en el corazón virginal de cada una de ustedes las semillas del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que, despertándose en ese corazón el celo por la Sagrada Escritura, estén constantemente entusiasmadas, felices en vivir ocupadas de sacar del arca de la Sagrada Escritura tesoros inexhauribles, interminables. Nada más. Me he alargado mucho, demasiado, pero me entusiasmaba hablar de Eustoquio. Ayer por la noche estuve yo leyendo muchas cosas de ella. Algunas las conocía, otras no. Y dije, qué mujer completa. Cuánto me hubiera gustado a mí conocer a estas mujeres. Y me hubiera sentido lo que soy, un pigmeo, una cucaracha delante de ellas, porque yo no hubiera podido hablar con Eustoquio más que chapurreando un poco y muy mal mi triste latín, pero ella me hubiera podido hablar en griego, en hebreo, me hubiera manifestado una cultura clásica que me hubiese dejado apabullado y sobre todo me hubiese hablado de Jerónimo mucho y de Paula, y después sobre todo hubiera reservado todo su tiempo para hablarme de Cristo y pegarme su amor a Cristo y a la Sagrada Escritura, y yo me hubiese sentado así en el santo suelo como un discípulo a los pies de su maestro, allí mirando a Eustoquio para aprender de ella. Eso hubiera hecho yo si la hubiese conocido, pero eso hago porque la he conocido y la conozco, y ustedes también. Y ella está más cerca de nosotros y más realmente aquí que si hubiésemos caminado con ella por las calles de Roma o después de Belén, porque Belén está en el altar, donde nace Jesús cada día, y Roma con todas sus glorias y la sangre de todos sus mártires y la enseñanza de los apóstoles está en el altar, donde está toda la Iglesia. Aquí están Jerónimo y Paula, y Marcela y Eustoquio. Que ellos nos enseñen a bucear constantemente en esa biblioteca de Cristo en que debe convertirse nuestro pecho por el amor suave y tierno y vivo a la Sagrada Escritura. Dice San Jerónimo que hay que empezar por donde se termina. Esta es la inteligencia de la vida. Si vamos a terminar en lo que sea, pues vamos a adelantarnos ya a eso que tenemos que ser. Y así termina la carta, que no es una carta, es un verdadero tratado de consagración en virginidad a Santa Eustoquio. Son, aquí en esta edición mía, casi 60 páginas. Vamos a tratar de asomarnos un poquito a ellas. Leo las cartas de nuestro padre San Jerónimo, que leyó Santa Teresa e influyeron en su conversión, como leyó las confesiones de San Agustín, también nuestro padre San Agustín, porque todos somos hijos de San Agustín, tan amigo también de nuestro padre San Jerónimo, como leyó Santa Teresa los morales de San Gregorio Magno, el comentario al libro de Job. Y yo decía, pienso yo, aquellas monjas de entonces, sin internet, sin tanto libro y facilidades como ahora, qué cosas tan buenas leían. Bueno, pues este tratado es una maravilla.
Y termina diciendo San Jerónimo a Eustoquio una observación muy importante. Le dice así: esse incipe quod futura es. Que bueno, no está bien traducido del todo, pero es: empieza a ser lo que serás un día. Pero él no se lo dice en futuro, él le dice: comienza a ser lo que eres ya futura, lo que ya eres, o sea, sé lo que eres, o sé lo que serás. Así termina esta carta maravillosa. Vamos a introducirnos un poco a ella. Tiene Eustoquio, cuando recibe esta carta de Jerónimo, 16 años. 16 años. Y hoy pensamos que esta carta no la podría entender una mujer de 40. Tiene 16 años. Esta chica, como nos ha pasado a todos, se vio llevada por los acontecimientos y circunstancias y en ellos descubrió la voluntad de Dios. Pudo haber nacido en otra familia. Nació como hija de Paula, la cual, cuando muere su esposo Toxocio, se dedica a Dios. Pero se dedica a Dios metiendo un poco en la aventura a todos los que tenía, a sus hijos. Y entonces, cuando muere su padre, Eustoquio tendría, dicen, más o menos 12 años. De los 5 hijos, era la que más se identificaba con su madre. Se parecía mucho en carácter, en gustos, y estaba feliz de consagrar todas aquellas horas que las niñas, que ya eran mujercitas de 12 años, dedicaban a las vanidades del siglo, dedicarlas ella, junto con su madre, a Dios. Y entonces ahí es cuando Jerónimo llega procedente del Oriente, a donde luego volvería, a Roma, año 382, ayer por la mañana, 382, hace 1600 y pico años. Y entonces descubren este hombre, Jerónimo de Estridón, que tenía que ser un carácter. Le descubren Paula y sus hijas, con otras matronas, se ponen bajo su dirección espiritual. Y entonces empieza a despertarse en Eustoquio el deseo de una vida de consagración total, en lo que existía entonces. Y aquí entran dos señores cuyos nombres también son muy feos y muy antipáticos, dos esposos, Himetio y su esposa Pretextata, que le vienen a poner pretéstatos a Eustoquio para que no se haga religiosa. Esos son nombres que tienen nuestros pequeños demonios, los que nos dicen: no, eso no te conviene, no tendrás fuerza, pretéstatos. Así es que fueron vanos todos los pretéstatos y todos los intentos de aquel matrimonio. Eustoquio siguió firme. Y ahí pasaron 2 o 3 o 4 años, y como ya tenía 15 o 16 y llevaba todo ese tiempo de dirección espiritual con Jerónimo, él dijo: a esta chica, que promete mucho, hay que afianzarla y hay que darle una serie de consejos que a mí me van a servir también de pretexto para elaborar un tratado espiritual sobre la virginidad. Y entonces es una carta como todas las de Jerónimo, donde hay de todo, porque Jerónimo escribe y se mete en una selva
y comenta textos de la Sagrada Escritura y da consejos y hace alusión a refranes y a dichos satíricos, populares, de broma. De todo cabe en esta carta. El contexto, la historia de esta carta. Esta Eustoquio también le debía mucho, ya lo dijimos esta mañana, a Marcela, que se llamaba Gloria de las Damas Romanas, lo que sería aquella matrona, Marcela. Y tan bien formada estaba y una voluntad tan recia tenía y tan inflamada en deseos santos, que cuando su madre Paula lo deja todo para irse con Jerónimo a Palestina, ella le sigue. Entonces se establecen allí 3 comunidades de mujeres y ya entra en juego la capacidad organizativa y administrativa de Eustoquio, que tiene que poner bastante entre paréntesis mientras vive su madre, y que cuando ésta muere desarrolla en toda su amplitud, teniendo incluso que reparar no pocos desaguisados de orden económico que se encontró en aquellas comunidades. En fin, aprendió el griego y el hebreo, como Paula, su madre. Ayudaron las dos a Jerónimo en la traducción de la Biblia. En el año 404 muere Santa Paula. Santa Eustoquio tiene 22 años y es cuando queda al frente de la obra femenina de Jerónimo, con 22 años. Y tiene que hacer frente incluso 10 o 12 años más tarde, cuando ella tenía 34 o 35, al asalto de los bandoleros sobre su monasterio, que lo despojan todo. Y en fin, esta es la vida de Eustoquio y esta es la contextualización, digamos así, de esta carta. Para Jerónimo, la esencia de la virginidad cristiana viene retratada con una imagen muy expresiva y muy contundente y muy feliz. Es la huida de la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos es la patria de Abraham, nuestro padre en la fe. Ur de Caldea es de donde se le manda salir. Y vete a la tierra que yo te diré. Y Abraham, fiándose totalmente, con una fe inmensa de la promesa de Dios, se encamina a Ur de Caldea. Mejor dicho, sale de Ur de Caldea y se encamina a la tierra que Dios le muestra. Esta es la virginidad. El abandono de todo, el olvido de lo criado, el olvidándome de lo que queda atrás, corro a lo que está por delante. Esta es la virginidad. La tierra de los caldeos para Jerónimo son los demonios de la sociedad, de los que hay que escapar para gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Porque el país del que se sale es el de la muerte, y aquel al que se va es el de la vida. Pero no se huye de la tierra de los caldeos en el AVE o en un avión con billete business, sino que se huye a pie en medio de batallas, de luchas, de salteadores y de persecuciones. Por lo tanto, la lucha es dolorosa y arriesgada. Y por tanto, Jerónimo en esta carta se dedica a desenmascarar esos peligros, a avisar de esas añagazas y a ponernos en guardia contra esas emboscadas. No es tanto una carta donde él canta las glorias de la virginidad, sino una carta en la que avisa de las asechanzas que amenazan constantemente a la virginidad. Es como todas las piezas de Jerónimo un mosaico, hay de todo, ya lo hemos dicho, de todos los colores, está lo autobiográfico, lo social, lo cultural,
lo histórico, lo clerical, lo humorístico, porque era un hombre muy completo. Y sobre todo, los diversos modos de entender el monacato de entonces y las cualidades que deben adornar a una virgen, cualidades humanas y virtudes sobrenaturales. Parte del Salmo 44, como han partido tantos maestros espirituales, también nuestro San Juan de Ávila en su obra inmortal Audifilia. Jerónimo parte de aquí. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Mira que sales como Abraham de tu tierra y parentela, deja a los caldeos y di con el profeta, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. No mires hacia atrás, ni te detengas, sálvate en el monte, no seas tú alcanzado, está refiriéndose a la mujer de Lot. No mires atrás cuando hayas puesto la mano en el arado. Son constantes y incesantes alusiones a la Sagrada Escritura, unas veces literales y otras veces implícitas. Y él, según aquel uso oratorio de entonces, y hasta de no hace mucho, lanza preguntas retóricas al aire que él mismo se contesta, o habla por boca de la misma interpelada, y entonces le hace decir a Eustoquio como si entrara en coloquio con él. Ya he salido de la casa de mi infancia, he olvidado a mi padre, he renacido en Cristo, ¿qué recibiré por ello? Pues mira, prendado está el Rey de tu belleza. Este es el gran misterio. Y luego le dice, mira, señora Eustoquia, tiene 16 años, no olvidemos. La señora Eustoquia tiene 16 años. Y dice, mira, señora Eustoquia, te llamo señora porque eres esposa de mi Señor. Yo no me propongo cantar las glorias de la virginidad, como diciendo, se cantan por sí solas. Tampoco voy a enumerar las cargas del matrimonio. También el matrimonio es bueno y santo, viene a decir. Lo que yo me propongo es que no se te olvide lo que le pasó a la mujer de Lot, porque estás saliendo de Sodoma. No voy a adular, no quiero que te venga soberbia de tu estado, sino temor, porque vas cargada de oro y por tanto debes evitar al ladrón. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Mira a Pablo cómo se cuidaba, en fin, constantes alusiones a personajes de la Escritura. Y ahora dice que la virginidad es la inteligencia de guardar el corazón puro y entero para Dios. Y dice que la virginidad se pierde también por el pensamiento. No está refiriéndose principalmente a los pensamientos impuros. No es esa la idea de Jerónimo. Sino que la virginidad se pierde cuando, teniendo el cuerpo íntegro, el alma no está entera puesta en Dios. Y entonces, ese es el pensamiento disperso. Perit ergo et mente virginitas. Creo que no está bien traducido. Pobre de mí, lo tengo aquí en bilingüe. Perit ergo et, ese et significa también virginitas, que significa también perece la virginidad en el alma, porque mens mentis en latín es mente y es alma, las dos cosas significan. Claro, aquí la han traducido por pensamiento, te induce a error. La virginidad se pierde por el pensamiento. He tenido un pensamiento impuro, no soy virgen, no es eso. Sino cuando no tienes tu alma entera en Dios, se pierde la virginidad. Hay vírgenes malas en la carne, pero no en el espíritu.
Vírgenes necias que por no tener aceite son excluidas por el esposo. Son vírgenes, pero no les salva la mera virginidad de su cuerpo, porque tienen otras culpas. La culpa de la dispersión, de no tener el corazón indiviso en el esposo. Y esto después de haber gozado de los besos del amado, dice él refiriéndose al Cantar de los Cantares. Por tanto, para ser virgen así, más valía haberse sometido al yugo de un hombre y andar por lo llano, que no por pretender subir más alto, haber caído en el profundo del infierno. Me encanta San Jerónimo y yo le pido saber decir un poco las cosas así. Ya las digo un poco fuerte, pero cuando leo a San Jerónimo pienso que empleo demasiada vaselina. Estos eran hombres. Por tanto, no permitas que tus pensamientos ganen terreno y que nada babilónico prospere en ti. ¿Qué es Babilonia? La ciudad de la confusión, de la división, de la dispersión, de la mentira. ¿Cuál es lo contrario a Babilonia? Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Visio pacis, visión de paz. Que nada babilónico entre en ti. Que no haya enredos, complicaciones, marañas, insinceridades. No. Mientras el enemigo es pequeño, degüéllalo, porque la maldad hay que extirparla en germen. Ay, es que está religiosa, es que esto, que lo otro. No se la formó, no se la corrigió, se le pasó todo, ella no se exigió. Todo el afán era profesar y profesar. Extirpemos la maldad en germen. Y luego le habla a él de cuando se imaginaba, estando en el desierto, hallarse en medio de los deleites de Roma. Y se arrojaba a los pies de Jesús, lo regaba con mis lágrimas y domaba mi carne rebelde con ayunos de semanas. Y después volvía la calma. Después de estar con los ojos llenos de lágrimas clavados en el cielo, me parecía hallarme entre los ejércitos de los ángeles. Y ahora se dedica largamente, personaje bíblico uno tras otro, a explicarles los perjuicios del vino. Después, son innumerables los textos de las Escrituras que condenan la gula y proponen comidas sencillas. Por tanto, segundo consejo, fuera vino, fuera banquetazos. ¿Por qué? Porque el Señor del universo, es que San Jerónimo es muy divertido, y es muy divertido. Y cuando se lee en latín, todavía mejor. Non quo Deus, universitas creatore Dominus, intestinorum nostrorum rugitu et inanitate ventris pulmonumque delectetur ardore, sed qualiter pudicitia tuta esse non possit. Dios del universo no se complace en el rugido de nuestros intestinos, ni en el vacío de nuestro vientre o en el ardor de nuestros pulmones. Nuestra castidad no puede estar segura de otro modo. Tercero, fuera vino, fuera comidas lujosas. Tercero, cuidado con la vista. No hay mirada segura, ni siquiera en casa. Me cuesta tener que decir cuántas vírgenes caen cada día. ¿Cuántas pierde de su seno la Madre Iglesia?
sobre cuántas estrellas pone su trono el soberbio enemigo. A las que me refiero suelen decir, para los limpios todo es limpio, me basta mi conciencia, Dios busca un corazón. Alguna vez quieren hacerse las graciosas y alegres, se empapan de abundante vino puro y uniendo el sacrilegio a la embriaguez dicen, lejos de mí privarme de la sangre de Cristo, y a la que ven triste y pálida la llaman desgraciada y monja y maniquea. Y con toda lógica, pues para semejante modo de vida el ayuno es una herejía. Estas son las que se hacen notar en público. Estas son las que deberían oír permanentemente de boca del profeta. Tienes rostro de mujer descarada y no te avergüenzas. Me da vergüenza hablar de esto. Es cosa lamentable, pero verdadera. ¿De dónde les viene a estas el nombre de esposas? Y entonces también desarrolla largamente la explicación de la vida de estas falsas vírgenes. Y les dice a las verdaderas, estas tienen que ser tus amigas y tus compañeras, las que veas hacinadas por los ayunos, las de cara pálida, aquellas que cantan diariamente en sus corazones, amado mío, ¿dónde esteas al mediodía? Las que dicen amorosamente, deseo morir y estar con Cristo. Sé obediente a tus padres. Aquí viene la letanía de consejos. Imita a tu esposo. Sea rara tu salida al público. Si tuvieras que salir siempre que es menester, nunca te faltarían pretextos para salir. La comida sea moderada y nunca se llene demasiado el estómago. Hay muchísimas que son sobrias en el vino, pero ebrias por la prodigalidad de sus comidas. Han pasado 1650 años, y parece que no ha pasado más que un día. Cuando te levantes por la noche para orar, si nos levantamos, no te haga ruidos la digestión, sino el apetito. Lee con asiduidad y aprende todo lo posible. Que el sueño te sorprenda siempre con un libro y que tu cara al caer dormida sea recibida por una página santa. Ayuno sea diario y tu refección evite la hartura. De nada aprovecha pasar 2 o 3 días con el estómago vacío si luego se lo abruma de comida y el ayuno se completa con un hartazgo. Si alguna vez sintieres que después de comer acostada en tu lecho te agitara el dulce cortejo de los deseos, echa mano del escudo de la fe, en el que se extinguen los dardos encendidos del diablo. Camina en compañía de Cristo. Sé cigarra de la noche. Lava todas las noches tu lecho y riega con lágrimas tu cama. Sé pájaro de soledad. Salmodia con el espíritu y también con la mente. Tu tierra es el paraíso. En fin, leería toda la carta, pero como hemos dicho es tan larga y lo que nos interesa es las cuestiones así más concretas que va tocando. Y recurre a Tertuliano, en fin, porque Tertuliano habla sobre la virginidad y alaba la virginidad, y en fin, pero él dice, yo no sigo ese enfoque. No te escribo para alabar la virginidad, sino para que la guardes. Porque no basta saber lo que es bueno. Hoy las predicaciones, las homilías, son todas expositivas, pero son muy poco exhortativas. Si lo que es la cosa ya la sabemos, lo que hay es que exhortar a vivirlo. Y él dice, yo no me propongo exaltar la virginidad, sino que la guardes. No basta con saber lo que es bueno, si no se observa con toda diligencia
lo que ya se ha escogido. Lo uno es cosa de especulación, lo otro de esfuerzo. Te conjuro, pues, delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que no muestres ligeramente al público los vasos del templo, que solo a los sacerdotes les es escogido ver. Usted, un profano, mire el sagrario de Dios, porque ningún vaso de oro o de plata fue tan querido de Dios como el templo de un cuerpo virginal. No prestes tu oído a palabras malévolas. Si tú, que eres virgen, oyes complacida lo que se dice, si a cualquier gracia sigues la broma, alabarán cuanto dijeres y negarán cuanto negares. Te llamarán graciosa y santa y sin falsía de ninguna clase. Dirán, esta sí que es verdadera sierva de Cristo, esta es toda sencillez, no como aquella asquerosa, fea, vulgar, horrenda, que probablemente por eso no logró encontrar marido. Por naturaleza, el mal nos arrastra. De buena gana favorecemos a nuestros aduladores, y si a veces respondemos no merecer tales loas, y un cálido rubor se asoma a las mejillas, allá en sus adentros se huelga el alma de que la alaben. La esposa de Cristo es el arca de la alianza, dorada por fuera y por dentro, custodia de la ley del Señor. Del mismo modo que en ella no había otra cosa que las tablas de la alianza, así tampoco ha de haber en ti pensamiento alguno exterior. Donde en el pecho virginal hierve el cuidado de los negocios seculares, allí se rasga el velo del templo. El esposo se levanta airado y dice, vuestra casa quedará desierta. Que lo secreto de tu aposento sea tu custodia, y allá dentro se recree contigo el esposo. Cuando des limosna, veas solo Dios. Cuando ayunes, que tu cara esté alegre. El vestido ni limpio en exceso, ni tampoco sucio. Bueno, limpio en exceso. En la limpieza nunca hay exceso. Quiere decir ni muy pulido, ni muy dejado. Miren qué cosa hoy que parece tan inhumana. Si muere un hermano o hay que acompañar a la sepultura el cadáver de una hermana, ten cuidado. No sea que haciendo eso con demasiada frecuencia mueras tú misma. No te jactes de la nobleza de tu linaje. Aquí no tenemos ese problema ninguno. También Santa Teresa advertía sobre ello, que nunca se hable de apellidos, ni de familia, ni de nada. Una vez que se entra en el convento, se acabó. Ya todas iguales. Y luego habla de la falsa humildad. Conozco tu humildad. Sé que dices con toda verdad, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. Sé que la soberbia no tiene lugar ninguno ni en ti ni en tu madre, ni en Eustoquio ni en Paula. Por eso me abstengo de escribir sobre ella. Pero mira que el desprecio del orgullo del siglo no engendre en ti otro orgullo, ni se deslice en ti el pensamiento larvado de que ahora que has dejado de agradar con vestidos de brocado, debas intentar agradar por la suciedad o el descuido. Cuando vayas a una reunión de hermanos o hermanas, no te sientes en el banquillo más bajo, ni te hagas la indigna, ni bajes adrede la voz como si consumida de ayunos no la pudieras echar de la boca, ni al andar te apoyes sobre los hombros de otra haciéndote la desmayada. Que todo es. Tan pronto como ven a alguien, empiezan a gimotear.
bajan el sobrecejo y tapándose la cara apenas si dejan libre un ojo para mirar. Otras, en fin. Pero no voy a dar la impresión de que hablo solo de las mujeres. Huye también de los varones que veas por ahí cargados de cadenas de penitencia y que tienen cabellera de mujer, barbas de chivo, manto negro y pies descalzos para ejercicio de paciencia con el frío. En fin, que hay que ser muy normales, muy naturales y no ir tocando la trompeta de una vida sacrificada, sino tener el corazón contrito y humillado. Algunos consumen todo su afán y su vida en conocer los nombres, casas y costumbres de las matronas. No dicen bien con el cristiano, ni el desaliño afectado, ni la limpieza refinada. Hay que ser normales. Y ahora, después, le cuenta un poco aquel juicio anticipado que experimentó él cuando tuvo la visión de que le azotaban los ángeles por haber querido ser un sabio según el mundo y un orador al modo de Cicerón. Tú eres ciceroniano, no eres cristiano, pues donde está tu tesoro está tu corazón. Y entonces él prometió: Señor, si alguna vez tengo libros seculares y los leo, es que he renegado de ti. Como Santa Teresa, cuando dejó los libros de caballerías y ya empezó a leer solo libros, la palabra de Dios y, en fin, el Kempis, el abecedario espiritual, hasta que también se los quitaron, la Inquisición, y el Señor le dijo: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Cuídate también del mal de la avaricia, que también puede entrar en los conventos. Y ahora vamos a la vida de comunidad. A la vida de comunidad y vamos terminando. El primer compromiso es obedecer a los superiores y hacer cuanto ellos mandan. Y está hablándoles de los cenobitas, que eran aquellas comunidades primitivas que de los padres del desierto, eremitas, aislados, ya se empezaron a reunir en común, y aquello fue el germen del monacato que vendrá un siglo más tarde con San Benito. Bueno, viven separados pero en celdas contiguas. Toda la mañana están libres, luego se juntan a la hora de nona, cantan los salmos, después se disuelve la asamblea, nadie habla mientras comen legumbres, etcétera. La tarea del día está fijada. Pues así viven los que viven en comunidad. Después, los que ya no viven en comunidad son los anacoretas. Y también describe un poco su vida. Y ahora dice, pasemos a otra cosa. La oración. ¿Cómo hay que organizar la oración en la vida consagrada? Debemos tener repartidas las horas de oración, para que si estamos absorbidos por algún trabajo, el tiempo mismo nos amoneste a cumplir nuestro deber. Las horas de tercia, sexta, nona y también laudes y vísperas. Por la noche conviene levantarse 2 y aún 3 veces y rumiar lo que sabemos de memoria de las Escrituras. Después, cuidado con ayunar o las penitencias y no hacer penitencia de gobernar tu cólera o tu carácter. Por fin, pon ante tus ojos a la bienaventurada María, que fue de tal pureza que mereció ser madre del Señor. Mira que la que había temblado ante un hombre conversa intrépida con un ángel. También tú puedes ser madre del Señor. Para los que aman no hay nada duro. Para quien desea algo no hay trabajo dificultoso. Por si todo lo que he dicho hasta aquí pareciera duro,
a quien no ame a Cristo. Pero si amas a Cristo, ¿cuál es la paga? Compensar sangre por sangre. Esta es la paga. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Debemos estar dispuestos a morir de buena gana por Él. Et est sola digna retributio cum sanguis sanguine compensatur. Que sea compensada la sangre con la sangre. Siempre que la vana ambición del siglo te halague, siempre que veas el fasto del mundo, trasládate en espíritu al paraíso. Qué bonito. Trasládate en espíritu al paraíso. Esse incipe quod futura est, et audies absponso tuo, poneme signaculum in corde tuo, sicut signaculum in brachio tuo. Empieza a ser lo que serás un día. Y así podrás oír de tu esposo: ponme cual sello en tu corazón, como un sello en tu brazo. Fortalecida en tus actos y en tu espíritu, gritarás: las grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Yo pienso que cuando Eustoquio recibiera esta carta, verdaderamente se trasladó en espíritu al paraíso, como le decía San Jerónimo. Después la leería muchas veces a lo largo de su vida, desde los 16 años en que la recibió. Y después, cuando estuviese ya un poco más mayor y al frente de aquellas comunidades, la leería al resto de las monjas y les haría los capítulos monásticos con esta carta. Y ella después volvería a enrollarla, se la llevaría a su celda, la guardaría en un cofrecito, como quien tiene un tesoro, y poco a poco sus monjas le irían diciendo: Madre Eustoquio, denos permiso para hacer una copia de esta carta. Y empezarían a correr las copias, y cuando ella ya estuviera más viejecita y viera que le faltaba poco para morir, llamaría a alguna de sus más íntimas de confianza y le daría el original de esta carta. En fin, la cuestión es que se ha transmitido hasta nosotros, de generación en generación, y ha llegado hasta hoy este monumento espiritual de los consejos a una Virgen consagrada, año 384, esta carta.